El, el tema que vamos a ver nosotros hoy es correlación lineal. Básicamente es un tema que se devuelve mucho a la primaria de ustedes y es como cuando nosotros tomábamos dos variables y veíamos si eran directamente proporcionales, si eran inversamente proporcionales o si no había relación. ¿Cómo así eso de directa o inversamente proporcional? Hay veces que nosotros tenemos situaciones en las que si una, que consta de dos variables, en la que si una aumenta, la otra aumenta, por lo menos la cantidad de comida que alguien consume y su peso. Entre más comida, su peso va aumentando, en la mayoría de los casos. Es decir, que el peso es directamente proporcional a la cantidad de comida que se consume. Hay situaciones, por el contrario, que cuando una variable aumenta o disminuye, la otra hace exactamente lo contrario. Entonces, digamos el caso en que nosotros podemos tener una hora. El tiempo es inversamente proporcional a la cantidad de empleados que yo tengo, entre comillas, porque a veces no pasa eso. Entre más empleados se supone que debería ser menor el tiempo en que se demora la obra. ¿Ven? Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es evaluar un poquito eso, pero aliándonos no solamente con el concepto que nosotros tenemos de primaria, sino recordando también la parte de cálculo, cuando nosotros hablamos de la ecuación de la recta, ¿sí? O sea, si ustedes se acuerdan de sus clases de cálculo, había una fórmula general para las rectas que era y es igual a mx más b, ¿sí? Y todas las rectas están descritas por fórmulas de este estilo. Es decir, que si yo tenía algo de esta forma, y es igual a 3x más 2, el dibujo que yo iba a tener en el plano iba a ser una recta, que iba a cruzar a través del plano, no iba a bajar, no iba a subir más, sino se iba a mantener en la misma forma de crecimiento. ¿Listo? Entonces, cuando yo evalúo este tipo de situaciones, lo que voy a tratar de hacer es relacionar unas parejas de datos para ver qué tanto se acercan a esto, ¿sí? Qué tanto se acercan a una línea. Entonces, así como en las rectas, cuando nosotros lo veíamos en cálculo, la pendiente, que era este elemento, me determinaba si la inclinación era positiva o era negativa. Si la inclinación era positiva, la recta se veía hacia arriba, ¿sí? Y si la inclinación era negativa, la recta se veía hacia abajo. Entonces, ¿qué indicaba eso? En el caso de que nosotros estuviéramos hablando de una situación directamente proporcional en la que una variable aumenta, si una variable aumenta y la otra variable debería aumentar, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí esto representa la variable x y esto representa la variable y. Cuando yo voy avanzando en la variable x, ¿qué va pasando con la variable y? Va aumentando también, o sea que esto lo podríamos asumir como una relación directamente proporcional, con más o menos, o sea, no es que sea exactamente de esta forma. Ahora fíjense en este caso, tenemos la variable x y la variable y. Cuando yo voy aumentando en la variable x, ¿qué va pasando con la variable y? Va disminuyendo. O sea que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Esto se podría describir como una relación directa, inversamente proporcional. Entonces, teniendo ese caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener situaciones en las que a medida que nosotros vamos aumentando una de las variables, la otra variable se va a ver directamente relacionada con esta y va a ir aumentando de la misma forma. Y hay situaciones en las que al aumentar una de las variables, la otra va a ser la cuestión inversa, va a comenzar a disminuir. Esto se hace cuando nosotros tenemos que realizar estudios con diferentes datos. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una situación en la que estamos trabajando en una empresa y vamos a ver cuál es el rendimiento de las personas según el horario, según las horas de sueño que tienen. Entonces pueda que para nosotros entre más horas duerma funcione mejor, o en otros casos algunas personas pensarán que entre menos horas duerman el rendimiento va a ser menor. Entonces la idea es contrastar datos reales y convertirlos a una forma muy similar a esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una serie de fórmulas, ¿sí? Pero al final terminamos con las rectas de regresión. Las rectas de regresión en X y en Y es básicamente tomar unas tablas de datos, mirar cómo se relacionan, hacer una serie de procedimientos para convertirlas finalmente en una ecuación de esta forma.
y saber más o menos cuál es la tendencia que tienen. Igual que cuando uno estaba en las clases de cálculo, una pendiente positiva se veía como una línea creciente, una línea ascendente, y una pendiente negativa se veía como una línea descendente. En cambio, cuando yo tenía una pendiente nula, ¿sí?, se dice que no hay cambio, entonces la línea la veríamos así. Pero como en este caso nosotros no estamos relacionando solamente 2, 3 puntos, sino estamos relacionando una cantidad de puntos, nosotros vamos a ver son una serie de puntos que van a estar alrededor de nuestra línea, ¿sí? O sea, esta línea no es que todo se comporte de esta forma. Lo que dice es, esa línea más o menos describe el crecimiento que tienen esos puntos, ¿sí? ¿De dónde salen esos puntos? Entonces, vamos a evaluar una situación muy sencillita, ¿sí? La situación es, dice, tomemos el caso de una encuesta aplicada a 50 personas sobre el número de horas que dedican diariamente para hacer ejercicio y a dormir. Entonces tenemos una tabla en la que vamos a ver número de horas dedicadas a estudiar y número de horas dedicadas a dormir. Entonces la tabla nosotros la vamos a ver reflejada de esta forma. 75. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos situaciones. Una, X va a ser el número de horas dedicadas a estudiar. Número de horas dedicadas a estudiar. Y Y va a ser el número de horas dedicadas a dormir. ¿Listo? Bien. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un 6, un 4 y un 3. ¿Qué significa esto? Significa que hay 3 personas que dedican 6 horas a estudiar, 4 horas a dormir. Aquí tenemos 16 personas que dedican 7 horas a estudiar, 3 horas a dormir. Aquí tenemos 20 personas que se dedican 8 horas a estudiar, 3 horas a dormir. 10 personas que dedican 9 horas a estudiar, 2 horas a dormir. Y una persona que dedica 10 horas a estudiar y 1 a dormir. El mentiroso del grupo. ¿Listo? Entonces, pónganle mucha atención. La idea, lo que vamos a tratar es de hacer, es esto visualizarlo así, como una nube de puntos. La nube de puntos lo que me va a permitir es apreciar inmediatamente cuál es la tendencia de esto. Si es una tendencia positiva, una tendencia negativa, o definitivamente no hay relación. Entonces, básicamente esto yo lo voy a graficar como si fueran puntos, como si fuera una gráfica en plano cartesiano normal. Entonces, si ustedes se acuerdan, los planos los hacemos de esta forma. Tenemos hasta 10 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en Y, ¿listo? Bien. Entonces, fíjense que la primera pareja que yo tengo es 6 y 4. Entonces, sería 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4 en Y. El lugar de la ubicación de este punto sería acá. La coordenada 6,4. ¿Listo? La siguiente, 7,3. Entonces sería 7,3 que vendría a quedar por acá. La siguiente que sería 8,3 que quedaría acá. No voy a ubicar los puntos. Dejemos únicamente los puntos. No voy a ubicar las coordenadas, sino únicamente los puntos. 9,2 que sería acá. 9,2 que sería acá.
y 10,1 que sería acá. Más o menos la tendencia que ustedes verían ahí sería positiva o negativa. Negativa, o sea que ya lo que yo puedo evaluar es que entre más horas le dedique al estudio, menos horas le va a quedar para dormir. Y caso contrario, entre más horas le dedique al estudio, más horas se dedique a dormir, menos horas le va a dedicar al estudio. Entonces, fíjense que ahí, a simple vista, nosotros ya vemos que esta línea va a quedar con una tendencia negativa. Pero ahora lo que vamos a hacer es buscar cuál es la ecuación que nos sirve para de acuerdo a las horas que estudia, saber cuántas horas duerme, y de acuerdo a las horas que duerme, saber cuántas horas estudia. ¿Listo? Entonces, los pasos para hacer esto son sencillos. Lo que pasa es que se ve un poco enredada toda esa cantidad de fórmulas, pero los procedimientos son muy fáciles. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a comenzar a evaluar cada uno de los elementos que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos X, Y y F. El primer caso que yo voy a hallar es hallar la media de X. Si ustedes se acuerdan, para calcular la media, lo que se hacía era multiplicar XY por FI, y aquí se hace básicamente lo mismo. XY se multiplica por FI. ¿Listo? Entonces, al multiplicar X y por F, tomamos los datos de X y los de F y los multiplicamos. Es por 3, 18, 7 por 16, 70, 112, 8 por 20, 160, 9 por 10, 90 y 10 por 1, 10. ¿Cierto? Y como todas las medias, entonces sencillamente lo que nosotros hacemos es sumar los valores. Entonces, 18 más 112, 130 más 160, 290 más 90, 380 más 10, 390. ¿Qué significa? Que si quiero hallar la media de X, sencillamente lo que yo voy a hacer es tomar la sumatoria de XY por FI y dividirla por la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo acá? ¿Cómo se sabe la cantidad de datos que tengo? Las frecuencias, ¿cierto? Entonces, sumando todo el FI, yo sé cuántos datos tengo. Tengo 3 y 16, que sería 19 y 20. 49 y 50. ¿Cómo? 50 total. La sumatoria de todo sería 50, muy bien. Igual el problema lo decía al principio. Entonces, si yo quiero hallar la media de X, sencillamente sería dividir la sumatoria de este en esto. Entonces, 390 dividido 50 me da 7.8, ¿cierto? Ajá. Listo. Ahora, para hallar la media de Y, como en este caso ya no tenemos solamente X, sino tenemos a Y, entonces básicamente se hace el mismo proceso. Entonces vamos a construir nuestra columna Y por FI y comenzamos a hacerlo. Entonces 3 por 4, 12, 3 por 16, 48, 3 por 20, 60, 2 por 10, 20 y 1 por 1, 1. Y sumamos los valores. 12 más 48, 60 más 60, 120, 141, 141. O sea que sencillamente nosotros, para hallar la media de Y, entonces lo que hacemos es ese 141 dividirlo en 50 y tendremos el valor, que eso sería más o menos 2.82, 2.82. ¿Listo? 2.82. ¿Sí? ¿De dónde salió qué? La última es multiplicar Y por FI. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense en una cosa. La media sigue siendo el mismo concepto de la media. O sea, aquí nosotros podemos decir que en promedio dedican 7.8 horas a estudiar y en promedio dedican 2.82. Eso redondeado sería 2,8 horas a dormir. O sea, esta gente duerme muy poquito, ¿ven? Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hicimos lo primero, que era hallar la media. Ahora lo que vamos a hallar es la covarianza. Para hallar la covarianza tenemos que hallar una serie de columnas adicionales. La primera que tenemos que hacer es XY por FI, perdón, XY por Y por FI
Entonces fíjense que en este caso lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar estos tres valores. ¿Listo? Entonces sería 6 por 4, 24, 24 por 3, 72, 72, muy bien. 3 por 7, 21, 21 por 16, 380, 401. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cómo? 336, uy, bastante. 8 por 3, 24 por 20, 480. La siguiente, 9 por 2, 18 por 10, 180. 10 por 1, 10 por 1, 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fórmula de la covarianza me dice sumatoria de FI por XI por Y. Significa que ¿qué? se suma toda la columna. Que se debe sumar toda la columna. Significa que yo debo realizar la sumatoria de los valores que tengo acá. Entonces 72 más 336 más 480 más 180 más 10. Que eso me daría... ¿Cuánto? 1078. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos parte de la fórmula. Tenemos FI, la sumatoria de FI por XI por Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, para hallar la covarianza, es la sumatoria de FI XI por Y dividido N menos la media de X por la media de Y. Entonces, fíjense que hay un, para hallar la covarianza, yo tomo este valor, Sobre 50. lo divido en la población y le resto la media de X 7,8. por la media de Y. 2,8. ¿Qué se resuelve de primeras? La multiplicación. La multiplicación, ¿cierto? Y la división, o sea, lo último que resolveríamos La nosotros resta. sería la La resta resta, que existe ajá. entre ellos dos. O sea, que sería 1078 dividido 50, que eso sería 21.56. sería 21,56 menos 7,8 por 2,8, 21.84. 21,84. ¿Listo? Entonces fíjense en una cosa. ¿Cuánto me daría la resta entre estos dos? Menos 2.162. Menos 0, ¿cuánto? 21,56 menos 21,84 Menos Cero 2. coma- Menos 0,28. menos 0,28, muy bien. Entonces fíjense que ese es el primer dato que yo voy a tener, el primer dato que yo voy a tomar. La covarianza básicamente es como en principio, cuando nosotros teníamos las y es igual a mx más b, cuando estamos hablando de ecuaciones lineales, básicamente es una de las partes para hallar la pendiente. Y si una de las partes ya nos está diciendo que nos sale negativo, si ustedes se acuerdan de las clases de cálculo, cuando la pendiente es negativa, La línea va hacia abajo, ¿cierto? Entonces fíjense que ya vamos teniendo como así se ajusta al caso que nosotros tenemos. ¿Listo? Bien, entonces ya teniendo la covarianza, vamos a hallar la desviación estándar de X. Pero si ustedes se dan cuenta, la desviación estándar de X tiene la sumatoria de FI por XI al cuadrado. Entonces significa que yo debo multiplicar FI por XI al cuadrado, pero aquí no está XI al cuadrado, o sea que tenemos que crear esa columna, XI al cuadrado. Entonces, XI al cuadrado, ¿qué sería? Sería la primera columna elevada al cuadrado, o sea, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64, 9 por 9, 81 y 10 por 10, que sería 100. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí es la sumatoria de FI por XI al cuadrado. Significa que antes de eso, ¿yo qué debería hacer? Debería crearse otra columna. ¿Cuál sería la otra columna que se debería crear? FI por XI al FI cuadrado. por XI al cuadrado. Entonces, fíjense que hay una cosa que ustedes deben aprender.
No todo uno se lo van a explicar, ni en el colegio, ni en la universidad, sino uno debe tratar de aprender a entender las cosas que le dan. Entonces, solamente leyendo la fórmula uno puede identificar cuáles son los pasos que debe hacer para llegar al resultado. Y eso uno tiene que acostumbrarse a solucionarlo, ¿listo? Entonces, FI por XI al cuadrado. Entonces, ¿qué deberíamos multiplicar? 3 por 36. 3 por 36, que me daría 108. 16 por 49, que eso me daría 784. 20 por 64, 1280, muy bien. 10 por 81 y 1 por 100 quedaría 100. Ahora, a ese FI por XI al cuadrado, ¿qué deberíamos hacer? Sumarlo, ¿cierto? Entonces lo sumamos. Sencillamente realizamos el proceso de sumar todo esto. ¿Cuánto nos daría eso? $3082. Listo. Bien. Entonces, ya tendríamos el paso para crear la desviación estándar de X. La desviación estándar de X, entonces, ¿cómo la obtendríamos? Primero tendríamos la sumatoria de FI por XI al cuadrado, o sea, 3082. Sobre 50, que es la población, menos la media al cuadrado. O sea que, ¿qué deberíamos hacer ahí? 7.8 lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué se resuelve de primeras? Los paréntesis. No, la división o y lo la... otro básicamente es una multiplicación, Una una potenciación. Entonces ya sabemos que se resuelve esto y esto. Y por último la resta entre los dos. 3082 dividido 50 sería 61.64. 61.64 y 7,8 al cuadrado sería 60,84. Eso nos daría 0,8. Listo. 0,8, exacto. O sea que ya tenemos el otro valor. ¿Listo? Bien. Ahora, como ya hallamos media de X, media de Y, covarianza, desviación estándar de X, ahora vamos a hallar la desviación estándar de Y. Para la desviación estándar de Y, vamos a crear dos columnas muy similares a esta, nada más que ya no con X, sino con Y. Entonces vamos a crear la columna Y a la 2, que sería todos los valores de Y al cuadrado, o sea 4 al cuadrado daría 16, 3 al cuadrado daría 9, 3 al cuadrado daría 9, 2 al cuadrado sería 4 y 1 al cuadrado sería 1. ¿Listo? Y ahora creamos la columna FI por Y a la 2. Entonces comenzamos a multiplicar. FI por Y a la 2, entonces 3 por 16, 48, 16 por 9, 144, 20 por 9, 180, 10 por 4, 40 y 1 por 1 daría 1. Una vez tenemos esto, mismo proceso, se suman todos los valores. 180 más 40 daría 220, 364, ¿cuánto? 403. Le quita la emoción. Listo, no, bien, está bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos que es 413. O sea que ya podemos hallar la desviación estándar de Y. La desviación estándar de Y, entonces básicamente sería tomar este valor, 413, dividirlo en la población, en la muestra, perdón, que sería 50, menos la media, que sería 2.82 al cuadrado. Dejémoslo en 2.8 al cuadrado. ¿Listo?
y lo comenzamos a resolver. Como en la anterior, se resuelve primero la división, que eso nos daría 8,26 y 2,8 al cuadrado, que sería 7,84. Hacemos la resta entre los dos valores, 0,42. ¿Listo? Entonces, básicamente ya tenemos los datos para crear las dos ecuaciones. Eso lo vamos a ver en la continuación.